El por qué Israel no recibió al Mesías. Dice la palabra en el versículo 7 que pues los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Cuando leemos en los evangelios vemos que aunque en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el pueblo lo celebró cantando y diciendo Hosana en las alturas, aún así el liderazgo judío no recibió a Jesús, y unos días después lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Pero en Romanos 11 Pablo enseña cuál es el misterio por el cual Israel no recibió al Mesías, y es que Dios lo permitió así. ¿Por qué razón Dios permitió que los judíos fueran endurecidos y no recibieran al Mesías? Para salvar a los gentiles y provocar a celos a los judíos. El versículo 11 dice así: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? En el versículo 30 también la palabra dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y en el versículo 32 la palabra dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. He ahí explicado el misterio de por qué razón Israel rechazó al Mesías. Dios lo permitió así para que de esa manera la puerta de salvación, la puerta de gracia se abriera a todas las naciones. El tema es que el Mesías se había prometido a los judíos, al linaje de Abraham, y si los judíos recibían al Mesías, luego los gentiles hubieran quedado sin salvación. Pero Dios permitió que Israel rechazara al Mesías para que entonces la puerta de gracia se abriera a todos los gentiles, a todas las naciones. Y esto concuerda con lo que enseña la palabra en Juan 1, 11 y 12, donde dice la palabra que Cristo Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo se maravilla de la gran sabiduría de Dios, y el apóstol Pablo dice en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, mi estimado hermano, lo primero que Pablo explica en Romanos 11, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es que la razón por la cual Israel rechazó al Mesías fue para que así la puerta de gracia, la puerta de salvación, se abriera a todas las personas, a todas las naciones. Es por eso, mi estimado hermano, que cuando Israel entregó al Mesías a los romanos para ser crucificado, hubo una pausa profética con respecto a la profecía de las 70 semanas de Daniel, y no se cumplió la última semana de Daniel, porque si se hubiera cumplido la última semana de Daniel, entonces hubiera ocurrido todo lo que la profecía dice que iba a acontecer o que va a acontecer después de las 70 semanas. Pero Dios permitió que hubiera una pausa profética para de esa manera salvar a todas las naciones, salvar a los gentiles. Ahora bien, lo segundo que Pablo explica en Romanos 11, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es el dar respuesta a la pregunta de: ¿terminó acaso Dios con Israel o todavía Dios tiene un plan con Israel? Muchas personas han errado creyendo que ya Israel no tiene ninguna profecía por cumplirse, o que ya Dios hubiese terminado acaso con Israel. Pero el pasaje refleja y enseña que no. Todavía Dios tiene un plan con Israel.
En el versículo 1, Pablo pregunta: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese pasaje enseña que Dios tiene un remanente, o sea, aunque la mayor parte del pueblo judío rechazó al Mesías, especialmente desde el liderazgo, hubo un remanente de judíos que sí creyeron en Cristo Jesús. Pero también ese pasaje enseña que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. En el versículo 11, Pablo pregunta si Israel tropezó a manera de una caída final. ¿Acaso? Dice la palabra: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En ese versículo la palabra cayesen en el griego es pesosin, que significa caída final. Por eso cuando Pablo pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo está preguntando: ¿cayeron los de Israel como una caída final? Y responde Pablo un contundente no, en ninguna manera. O sea que Israel tropezó, Israel fue endurecido para que de esa manera los judíos alcanzaran salvación. Pero el tropiezo que tuvo Israel no sería para siempre, no sería una caída final. O sea que el tropiezo de Israel no sería para siempre. Hay de hecho varios versículos en Romanos 11 que hablan acerca del plan de Dios para con Israel en el tiempo final, un plan de restauración. Por ejemplo, mire el versículo 12, dice la palabra: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ese versículo enseña que Israel rechazó al Mesías, pero habla acerca de que Israel va a ser restaurado como nación en el tiempo final. Versículo 15 también la palabra dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Y también en el versículo 23 dice la palabra: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esos versículos enseñan que Dios no ha terminado con Israel. Por una parte, hubo un remanente de judíos que sí creyeron en Cristo Jesús. Y aunque el liderazgo judío no recibió al Mesías y la mayor parte del pueblo no recibió al Mesías porque fueron endurecidos, estos pasajes revelan que hay un plan de Dios para restaurar a todo el pueblo de Israel en el tiempo final a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto nos lleva en la enseñanza a un tercer aspecto a explicar, y es el responder a la pregunta: ¿cuál es entonces el plan de Dios con Israel para el tiempo final? Eso está explicado en los versículos 25 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En ese pasaje hay algunos aspectos muy importantes que usted debe conocer. En primer lugar, dice que el endurecimiento que ocurrió en el corazón de Israel como nación es en parte, o sea, no será ese endurecimiento para siempre. En segundo lugar, el pasaje también enseña cuándo va a terminar ese endurecimiento de corazón de Israel, y dice la palabra: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y dice luego que entonces todo Israel será salvo. ¿Qué enseña este pasaje? Que aunque Israel fue endurecido como nación, un día esa dureza de corazón va a terminar y todo Israel va a ser salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Y la palabra enseña en ese pasaje cuándo va a ocurrir eso. Y dice la palabra: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso de que cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles?
eso está profetizando acerca del evento del arrebatamiento de la iglesia.